Hay un hotel abandonado llamado Oasis del Desierto, que ha estado desocupado durante más de 20 años. Soy un explorador de lo desconocido, y me gusta salir a explorar por la noche. Por lo regular lo hago acompañado, pero en esa ocasión en particular, mi compañero de aventuras tuvo un problema de último minuto lo que le impidió ir conmigo. El hotel se encuentra en Arizona, a un par de horas de donde yo vivo, pero como ya había hecho los planes y estaba aburrido, decidí ir al hotel solo. Al llegar ya era de noche, estacioné a un lado de la carretera, por cierto, una carretera poco transitada, y caminé unos 300 metros hasta el hotel, que ya tenía varias partes de la barda rotas, por lo que fue muy fácil entrar. En la parte de atrás, había una alberca llena de basura y grafitis. Encendí mi linterna, y noté que la mayoría de las puertas de las habitaciones estaban abiertas o destrozadas, algo que ya lo hacía ver espeluznante. Era ya muy tarde por la noche, así que no había sonidos de tráfico cercano, solo el sonido de mis propias pisadas sobre los escombros. Apenas había caminado unos cuantos metros por los pasillos, cuando se me heló la sangre, ya que escuché una voz que sonaba como la de una mujer. Mi primer instinto fue pensar que era algún vigilante, por lo que pensé en esconderme, así que corrí a una de las habitaciones y apagué mi linterna. Esperé unos minutos, pero no volví a escuchar nada, así que encendí nuevamente mi linterna y miré alrededor de esa habitación. Las paredes estaban llenas de grafitis, y solo había un viejo colchón polvoriento en el suelo. Me pregunté si algún vagabundo dormiría ahí, pero estaba tan lejos de cualquier civilización, que me costaba creerlo. Salí de la habitación y continué alrededor del hotel, echando un vistazo a cada habitación de la planta baja, pero de pronto escuché un golpe en la parte de arriba, como si algo se hubiera caído. Sentí mi corazón acelerarse y apunté con mi linterna hacia las escaleras que conducían hacia arriba. Lo dudé un poco, pero al final decidí subir, pensando que tal vez era un animal en una de las habitaciones, pero siempre existe la posibilidad de encontrarse con algo desconocido, como algún tipo de ente o fantasma, que es por lo que exploramos estas construcciones abandonadas. Subí las escaleras y me asomé a cada habitación por la que pasaba. Todas tenían escombros de basura, colchones viejos y muebles rotos. Mientras caminaba por el pasillo, volví a escuchar ese golpe, pero esta vez se hacía cada vez más fuerte. Era un golpe lento y constante. En definitiva, algo estaba ahí. Lentamente me acerqué a la puerta de la habitación de donde venía el sonido, pero sin querer pateé una botella que no vi en el piso, y el golpeteo que estaba escuchando se detuvo. Ahora estaba yo más intrigado, pero a la vez tenía esa idea morbosa de encontrarme con lo desconocido. Entré en la habitación con la linterna apagada. Estaba oscuro, pero alcancé a ver una silueta en la pared del fondo. Había un olor asqueroso. Encendí mi linterna, primero hacia el suelo, y luego la dirigí lentamente hacia esa pared. Vi dos pies descalzos y sucios acercándose rápidamente hacia mí. En una reacción instintiva, apunté la luz más arriba y el corazón casi se me sale del pecho, cuando iluminé el rostro irreconocible de una mujer, con toda la frente ensangrentada, y con alguna sustancia amarilla que le salía por la boca. Fue aterrador, así que salí de ahí corriendo, pero alcancé a oír los gritos desgarradores de esa mujer mientras huía. Bajé a saltos las escaleras y al alejarme, iluminé hacia atrás, y vi que la mujer me seguía. Salí del hotel, y corrí todo el camino de regreso a mi auto. Me alejé, y ya con la cabeza más fría, pensé que tal vez esa mujer era alguien que necesitaba ayuda, así que llegué a una pequeña gasolinería, y llamé de forma anónima a la policía desde un teléfono público. Fui lo más vago posible y colgué, porque no quería verme involucrado al haber invadido propiedad privada. No sé si la policía fue a investigar, pero al recordar a esa mujer, no pude evitar pensar que debía de estar en un hospital o en un psiquiátrico. Cuando tenía 20 años, vivía en un pequeño pueblo, y por el trabajo de mi padre teníamos que mudarnos a la ciudad, la cual estaba a 2 horas de distancia. En un fin de semana en la que mis padres fueron a la ciudad a buscar casa, invité a varios amigos para hacer un pequeño viaje por carretera. El lugar al que quería ir estaba en el límite del condado, pero éramos temerarios y queríamos experimentar algo aterrador. Elegimos un lugar a unas 3 horas de distancia. Este lugar se decía que estaba embrujado,
ya que fue una instalación psiquiátrica donde mantenían a personas con enfermedades mentales, y había rumores sobre cómo algunos de los pacientes fueron maltratados y torturados. A medida que la población disminuyó, eventualmente cerraron el hospital. Con el tiempo, el edificio comenzó a pudrirse y a perderse entre la naturaleza. Decidimos salir hacia allá alrededor de las 9 de la noche, para no encontrar mucho tráfico en la carretera. El viaje en coche fue bastante divertido y estábamos muy emocionados por ver qué encontraríamos. Llegamos alrededor de la 1 de la madrugada y nos detuvimos al principio del camino de tierra que conducía al hospital. Nos sentamos allí durante unos minutos, recopilando el valor para adentrarnos por ese camino hacia el hospital abandonado. Después de 10 minutos de mirar el camino oscuro, y de unas cuantas bromas sobre los personajes de terror que ahí podríamos encontrarnos, decidimos seguir adelante. Al avanzar, notamos que la hierba estaba muy alta y abundante y había ramas por todas partes. Estaba tan oscuro que apenas podíamos ver el camino. Llegamos al edificio y una vez ahí, todos nos quedamos mirando asombrados. Era enorme, el techo estaba podrido y las enredaderas crecían por todas las paredes. En medio de lo que alguna vez fue el estacionamiento, había una vieja fuente con agua de lluvia, con un olor a podrido. Estaba tan oscuro que solo podíamos ver lo que los faros iluminaban. Salimos del auto, y caminamos hacia el edificio. Lo primero que noté fueron pentagramas esparcidos por todas las paredes. Seguimos caminando más adentro y subimos las escaleras, lo cual fue muy difícil considerando que estaban muy dañadas. Subimos unos 5 pisos y llegamos a lo que quedaba del techo, miramos hacia abajo y notamos una luz en la parte frontal del edificio. Permanecimos inmóviles sin hacer ruido, para pasar desapercibidos. Sabíamos que no había vigilantes, pero aún así no queríamos problemas con nadie. Seguimos observando y la luz se apagó, pero por la distancia y los árboles, no pudimos ver hacia dónde había ido. Un amigo sugirió que fuéramos a alguna habitación y escondernos por algunos minutos hasta asegurarnos de que estuviéramos a salvo. Bajamos, miramos alrededor y vimos viejos colchones y más grafitis. De repente, escuchamos un sonido tenue, como si alguien hubiera arrojado una piedra a la ventana de la habitación en la que estábamos. Permanecimos en silencio tratando de identificar algún ruido proveniente de la parte de hasta abajo, y esperamos por unos 5 minutos, pero solo había un silencio sepulcral. Así que pensamos que nuevamente estábamos solos. Decidimos ir al sótano para echar un vistazo, y una vez abajo, tuvimos que tomar un descanso porque fue difícil llegar hasta ahí, debido a las escaleras destrozadas. Nos sentamos recuperando el aliento hasta que escuchamos una voz hasta el otro lado del pasillo. Todos nos quedamos en silencio, mirándonos entre sí, tratando de identificar qué lo originaba. Un amigo fue el primero en armarse de valor y empezó a caminar, mientras los demás lo seguíamos. Llegamos al otro extremo y notamos una pequeña habitación. Él alumbró con su linterna hacia adentro, y cuando la luz llegó al extremo más alejado de la habitación, vimos una figura que parecía estar de rodillas, pero de espaldas, mirando hacia la pared. Estaba totalmente cubierta desde la cabeza con lo que parecía una sábana muy sucia, pero la figura no reaccionó, ni se movió al ser iluminada. Tratábamos de decidir a la distancia, si lo que estábamos viendo en realidad era alguien, o era algún tipo de maniquí, así que decidimos entrar a la habitación, y reírnos cuando descubriéramos que no era nada. Entramos cautelosamente, y caminamos hacia esa figura, y al llegar vimos que efectivamente no era nadie. Nuestro cerebro nos había engañado, eran unas cuantas cosas amontonadas, cubiertas por la sábana. Empezamos a reírnos más por los nervios, y a burlarnos unos de otros. Giramos la luz para salir de la habitación y ahí fue cuando lo vimos. Estaba parado en otra esquina oculto entre la oscuridad. El miedo nos petrificó de momento, y más cuando acabábamos de celebrar que estábamos solos y que no corríamos peligro. Nos miramos entre sí, y luego todos miramos hacia la salida, tratando de decidir cuál era el momento oportuno para salir corriendo. El hombre se giró y nos miró fijamente. Hubo un momento de silencio antes de que el hombre soltara un grito salvaje y comenzara a correr hacia nosotros. Todos empezamos a gritar y a correr. Con el susto no teníamos idea de hacia dónde,
pero terminamos saliendo por una ventana que daba hacia el bosque detrás del edificio. Recuerdo correr y gritar porque escuchaba al hombre justo detrás de mí, pero mis amigos estaban muy adelante y veía la luz de su linterna desvanecerse lentamente. Corrí lo más rápido que pude, y al final los alcancé. Encontramos un sendero y empezamos a tratar de encontrar el camino de regreso al coche, pero nos equivocamos de dirección adentrándonos más en el bosque. Después de unos 20 minutos decidimos dar la vuelta y caminar hacia el otro lado. Fue un regreso agotador, pero después de un buen rato vimos el edificio de nuevo y suspiramos aliviados sabiendo que no estábamos lejos de donde nos habíamos estacionado. Al acercarnos al coche, escuchamos un ruido entre unos arbustos cerca del edificio y una piedra salió volando golpeando a un amigo por la espalda. Vimos al hombre emerger de los arbustos gritando como loco cosas sin sentido, y tuvimos que correr nuevamente hacia el coche. Mientras corríamos, el hombre estaba a una distancia considerable detrás de nosotros, lo suficiente como para que pudiéramos abrir las puertas y cerrarlas con seguro. Una vez dentro, arrancamos el coche y cuando lo hicimos, los faros iluminaron al hombre ya muy cerca de nosotros. Comenzó a golpear las ventanas con una botella de vidrio, pusimos el coche en marcha y salimos de allí acelerando como si nuestra vida dependiera de ello. Durante un rato, de regreso a casa, nos quedamos en silencio, creo que nadie podía asimilar lo sucedido, y cuando por fin alguien dijo una palabra, fue solo para decir que estaba temblando de miedo. Ya pasaron algunos años, y por lo que sé, ni yo y ninguno de mis amigos han podido olvidar ese traumático evento. Esto ocurrió en el estado de Alabama, yo tenía 15 años en ese momento, y estaba con mi hermano Miguel, que tenía 18. Miguel era muy aficionado a explorar lugares espeluznantes, y de alguna manera se enteró de una enorme casa abandonada no muy lejos de nosotros a través de alguien que conocía. Supongo que no quería explorarla solo, así que un día me llevó con él, para echarle un vistazo. Miguel estacionó el coche en un lugar bastante oculto, cubierto por un montón de árboles. La propiedad de la casa no era visible desde allí, así que tendríamos que caminar por un camino de concreto que claramente no había sido tocado en mucho tiempo. Había grietas gigantes con hierba y maleza creciendo por todas partes. De repente, notamos a una mujer caminando detrás de nosotros en nuestra dirección. Le pregunté a Miguel qué debíamos hacer y él me dijo que mantuviéramos la calma, que si empezábamos a correr, parecería sospechoso. La mujer caminaba con ambas manos entrelazadas detrás de su espalda, como si estuviera dando un paseo relajante. Seguimos caminando a nuestro ritmo normal, tal vez acelerándolo un poco. Me volví una vez más y vi que ella estaba mucho más cerca ahora, y pude ver una sonrisa en su rostro mientras nos miraba. Entonces dijo, «Hermoso día, ¿verdad?» Mi hermano y yo respondimos al unísono, «Sí». Ella siguió caminando detrás de nosotros, acercándose cada vez más. Luego, cuando estaba casi justo detrás de nosotros, con sus manos aún entrelazadas detrás de su espalda nos dijo, «Tengo que irme a la cama ahora». Miguel y yo nos miramos con expresiones de confusión. Aceleramos el paso sin decir una palabra el uno al otro, vimos en nuestras caras que era momento de alejarnos de esa mujer. Mi hermano se volvió una última vez y dijo, «Que tenga un buen día, señora». Mantuvimos el ritmo de caminata rápida por un tiempo, y la próxima vez que volteamos, esa mujer había desaparecido del camino. Eso significaba que debía haberse internado en el bosque, lo cual fue increíblemente espeluznante. Fue un comienzo absolutamente escalofriante para este pequeño viaje. Por fin llegamos a la casa, estaba visiblemente deteriorada, había enredaderas de hiedra creciendo en algunas partes de las paredes, algunas de las ventanas de vidrio estaban rotas, lo que significaba que ya había sido explorada antes. Entramos a través de una de las ventanas rotas, asegurándonos de no cortarnos con los cristales. Desde el principio, sorprendentemente, había muchas cosas dejadas atrás, como todos los muebles, aunque ya a estas alturas se veían bastante rotos o desgastados. Fuimos a la cocina y revisamos el refrigerador, había alimentos abandonados muy podridos. Abrir ese refrigerador fue como recibir un golpe en la cara con un olor a muerte. Después de revisar todo el primer piso,
bajamos al sótano. Había una tonelada de cosas como hojas de papel sueltas y basura esparcida por el suelo. Entraba un poco de luz a la habitación a través de las ventanas en la parte superior de las paredes, y luego escuchamos un ruido arriba, un golpe distintivo. Nos congelamos como estatuas, esperando cualquier tipo de ruido de nuevo. En pocos segundos, lo atribuimos al ruido de una casa vieja y deteriorada. No había mucho más que ver en el sótano, así que volvimos al primer piso, y el único lugar que quedaba por revisar era el piso superior. En la parte superior y enfrente de las escaleras estaba el baño, luego a la izquierda había un pequeño pasillo que conducía a varias habitaciones. Miguel y yo fuimos a la izquierda y entramos en la primera puerta. Era un dormitorio de tamaño decente, pero no parecía ser el dormitorio principal. No había en realidad nada interesante ahí, por lo que nos dirigimos a la puerta. Miguel salió de la habitación primero, pero se quedó parado en el pasillo, e hizo un ademán hacia mí, para que me detuviera, que no saliera. Se le veía muy preocupado y asustado. Aún así, salí al pasillo y vi lo que él estaba mirando. Allí estaba la mujer de antes, de pie frente a la cama en otro dormitorio al final del corto pasillo. Ella seguía sonriendo como antes. Abrió la boca y dijo: ¿Quieren ver qué tengo detrás de mi espalda? Mi hermano gritó: no, y me empujó para que empezáramos a correr. Ambos nos dirigimos corriendo hacia la puerta principal y salimos disparados al exterior. No pude evitar mirar hacia la casa, hacia las ventanas del piso superior, esperando verla en una de ellas, pero no estaba allí. También solo quería asegurarme de que no nos estuviera persiguiendo. Seguimos corriendo hasta que estuvimos lejos de la casa. Mi resistencia era pésima y estaba sin aliento, así que cuando llegamos al coche, vomité por el agotamiento. Nos subimos y fuimos directo a casa. Durante todo el camino de regreso no podíamos dejar de teorizar sobre lo que acababa de suceder. Dijimos que podría haber sido alguna mujer loca que se había escapado de alguna instalación mental o algo así, y que tal vez estaba viviendo en esa casa abandonada. Pero, incluso explicando todo eso, la gran pregunta es, ¿qué tenía detrás de su espalda? ¿Qué estuvo sosteniendo todo el tiempo mientras caminaba muy cerca de nosotros? ¿Acaso era algún tipo de arma? Preguntas que ahora nunca podrán ser respondidas, pero que en definitiva, tanto mi hermano como yo, nos salvamos de algo terrible ese día.